Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias 24 y a Temas 24. En esta oportunidad los acompaña Sabrina Garbán y hoy estaremos conversando sobre los principales problemas que aquejan a los venezolanos. Y para indagar en este tema nos acompaña el señor Ronald Sánchez, él es director general de la firma ICS. Bienvenido a Noticias 24, señor Ronald. Coméntenos sobre la ficha técnica de esta encuesta que estuvieron implementando, que finalizó el 3 de marzo. ¿Y cuáles fueron las preguntas que integraron en esta encuesta? Sí, muchísimas gracias por la invitación, Sabrina. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la opinión pública que nos acompaña a través de la pantalla de Noticias 24. Bien, en este reciente estudio de tendencias 2017 de International Consulting Services, tomamos la decisión de hacer un trabajo de campo directamente en los hogares de los venezolanos. Se hicieron 1.300 entrevistas con un margen de confiabilidad del 95% y solamente un margen de error del 2.8%, englobando en términos generales toda la geografía nacional. Bien, tomamos la decisión a su vez de preguntarle a la opinión pública cuál era el principal problema que afectaba hoy por hoy a la sociedad venezolana, y encontramos datos bien reveladores. Lo primero que vemos es que la inseguridad sigue siendo el principal problema que afecta hoy al país, y esto con un 38,4% de las respuestas. Pero aquí viene algo bien singular. Este 38,4% se encuentra por debajo del comportamiento histórico de la inseguridad en el país. ¿Y esto se debe a qué? A que variables como el desabastecimiento, la inflación y el desempleo en su conjunto han comenzado a desplazar progresivamente en la percepción de los venezolanos los principales problemas. Y en lo particular, el tema del desabastecimiento es el principal o uno de los principales elementos que hoy por hoy están en la palestra pública de la sociedad venezolana. Bien, ahora, cuando le preguntamos a la gente, Sabrina, y es aquí donde vemos elementos bien interesantes, si percibe desabastecimiento, encontramos que 9 de cada 10 venezolanos asegura, certifica que es afectado de una u otra forma por el desabastecimiento. Pero le preguntamos también a la gente, en comparación en este primer trimestre del año al año pasado, ¿cómo ve la situación? Y aquí vemos que mucha mejoría, el 12,5%. Mediana mejoría, nos referimos al primer trimestre de este año, 2017, en comparación al año pasado. Mediana mejoría, 19,3%. Alguna mejoría, 29,7%. En total vemos las variables positivas, da un 61,5%. En términos concretos, ¿qué quiere decir eso, Sabrina? Que de cada 10 venezolanos, 6 venezolanos perciben que hay una leve mejoría en cuanto a la situación económica. ¿Y por qué? ¿Por qué esa mejoría? Y encontramos que hay 3 variables que se conjugan para dar esa lectura. La primera es que el precio del petróleo en una economía esencialmente petrolera ha comenzado a subir, ya está llegando cercano a los $50. Es muy diferente manejar una economía con un presupuesto a $20 el barril que $50. Y eso se ve reflejado en la capacidad de importaciones que tiene en la actualidad el Ejecutivo Nacional. Eso por un lado. Por el otro, que también vemos algún punto de apertura o de coincidencia con algún sector de la economía privada del país. ¿Por qué? Porque productos, Sabrina, que estaban totalmente desaparecidos de los anaqueles, que no se encontraban, hoy por hoy comienzan a aparecer. Pero ¿cuál es el detalle? A un elevado precio que no todos tienen capacidad para pagar. Y el tercer elemento que vemos allí es la implementación de los controversiales CLAP. Si bien es cierto que son controversiales, en un año de vida que tiene esta política bandera del Ejecutivo, ha logrado un interesante posicionamiento, sobre todo en los sectores económicamente más desposeídos. Yo pienso que también es importante pienso que podría ser un indicador también, que los nuevos emprendedores han aprovechado esta situación de crisis pues para surgir y para sacar nuevos productos, y esto ha influido positivamente en este margen. ¿Cómo se realizó esta encuesta? ¿Cuál fue el tipo de implementación que se hizo? ¿Hicieron la encuesta tipo preguntas abiertas, preguntas cerradas? Sí. ¿Y en cuántos estados la practicaron? Sí, se hizo la encuesta en el 70% de los estados del país, sobre todo en los estados con mayor densidad demográfica.
A nivel de las preguntas se hicieron preguntas de carácter cerrado, de manera que pudiésemos llevar a una expresión gráfica cuantitativa los resultados de la investigación. Si fueran preguntas abiertas, la interpretación sería un poco más complicado y los resultados a la hora de interpretarlos y dar resultados concretos a la opinión pública sería un poco más complejo. Por eso nos decantamos por el tema de las preguntas cerradas. Tuve la oportunidad de leer las encuestas y en una en particular me di cuenta que a pesar de que las personas estaban un tanto descontentas con las políticas de Estado, el PSUV continúa siendo un partido político que se considera como uno de los más fuertes o es percibido como la primera fuerza política. ¿Por qué se da esto? Las políticas a nivel económico y social, recordemos que en un lapso menor a 20 años se invirtió aproximadamente 700.000 millones de dólares en inversión social. Algún efecto ha tenido. ¿Ha tenido en qué? En la consolidación o el mantenimiento de una base dura de apoyo que ha tenido históricamente el chavismo, los sectores afectos al proceso de cambio social, como le califican, y esa base se ha mantenido. Ahora, ¿qué vemos también importante aquí? Para poder analizar con objetividad el tema de las preferencias de la opinión pública de cara al papel de los partidos políticos para solventar lo que nos afecta a todos los venezolanos, que es la situación económica. Afecta tanto a los sectores que se identifican con el chavismo como a los sectores que se identifican con la MUD y algo muy importante, las y los independientes. Ahora, cuando quisimos analizar cuál era la percepción de la gente referente a la gestión que ha tenido el Ejecutivo Nacional por un lado y la Asamblea Nacional por el otro, encontramos datos bien significativos. Encontramos lo siguiente, por ejemplo, le preguntamos a la gente cómo evalúa en este año la gestión del Ejecutivo para solventar la situación económica. No estamos hablando de popularidad del Ejecutivo, claro, sino la situación económica. Encontramos que buena el 14,0%, algo buena 39,3%, en total las variables positivas un 39,3% y las variables negativas, algo mala y mala, 51,7%. Cuando hacemos esa misma pregunta también dirigido a evaluar la gestión de la Asamblea Nacional, encontramos que algo buena 10,0%, algo buena 15,3%, dando la variable positiva 25,5% y las variables negativas, algo mala y mala, da un 62,3%. Entonces, ¿qué lectura da acá? Que para julio del año pasado, que era un cenit importantísimo de popularidad de los sectores que aglutinan a la Mesa de la Unidad Democrática, había una popularidad del 51,2% de aceptación en cuanto al tema económico. Pero ya en la última lectura, que es marzo del 2017, encontramos que la aceptación en cuanto al liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática es solamente el 25,5%. Ahora, la conjunción de los tres elementos que te decía anteriormente, el petróleo, los CLAC y estos puntos de coincidencia con el sector privado de la economía, le han permitido al Ejecutivo mejorar la percepción que tiene la gente en cuanto al tema económico, a su gestión económica, de julio del 2016 de solamente un 31,5% a la actualidad, marzo, un 39,3%. ¿Cuál es la lectura o la conclusión final de estas láminas comparativas? Que el pasado 6 de diciembre la situación política la definió la economía. En la actualidad la define la economía y bajo cualquier escenario futuro de carácter electoral, la economía determinará el mapa político de Venezuela. ¿Cómo podría percibirse esto? ¿Cómo podría arrojar algunos indicadores para la intención del voto ahorita que se acercan elecciones, tanto de gobernaciones como posiblemente también de gobierno? Claro, al no tener precisión exacta de en qué fecha se realizarían las elecciones, bien sea de alcaldes o de gobernadores, no te podría decir un dato en lo específico. Lo que sí te puedo dar es la percepción que tiene la gente del proceso de reestructuración al interno de la Mesa de la Unidad Democrática y las preferencias a nivel de partidos políticos en la actualidad. Con el tema de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática encontramos datos interesantes. La gente dice en un 20,9% que mejorará el funcionamiento de la MUD, lo cual es un dato bien interesante, que empeorará un 13,6% y que no tiene ninguna expectativa el 59,1%. ¿Esto qué quiere decir en términos para poder hablar de las preferencias electorales?
que la mayoría de la población, tanto de un sector como del otro, y un sector importantísimo, que ya lo vamos a ver reflejado, de independientes, lo que sigue esperando es la solución de su realidad inmediata. ¿Cuál es su realidad inmediata? La solución al tema económico, que no haya más colas, que la gente pueda comprar con su salario lo que necesita en la cantidad que lo requiere en función de sus propias necesidades. Ahora, con el tema de los partidos políticos, ¿qué es lo interesante acá? Que el 40,2% de los encuestados, de los venezolanos, dice ser independiente. Eso quiere decir que está esperando la solución inmediata de sus problemas, que es el tema económico. Correcto. Pero que el Partido Socialista Unido de Venezuela actualmente, con un 34,1%, sigue siendo el partido de mayor alcance o penetración, seguido en su conjunto por los sectores de la Mesa de la Unidad Democrática con un 23,3%. El escenario político, Sabrina, está abierto. ¿Está abierto para qué? Para resolver la situación económica. Quien dentro de la opinión pública, o que la opinión pública perciba que en verdad está dando respuestas a la situación económica, esa opinión pública se decantará posiblemente favorablemente a ese sector. Es bastante interesante y yo creo que es un llamado a los partidos políticos a reflexionar y a tomar lectura de estas estadísticas, porque algo está sucediendo. Cierto sector está perdiendo popularidad, otro sector podríamos decir que ha avanzado, pero mínimamente. Entonces, yo pienso que hay que hacer un llamado a ambos sectores a trabajar en pro del bienestar social en conjunto de todos los venezolanos y a dejar tanta politiquería. Yo creo que ese es el llamado de toda la población y es la lectura que yo puedo dar a estas encuestas. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, los estudios arrojan que el tema económico sigue siendo el principal problema de los venezolanos. Y junto al tema de la inseguridad. Eso quiere decir que la guía o la direccionalidad política de los programas, tanto de un sector como el otro, tienen que estar dirigidos a solventar la inseguridad ciudadana y solventar el tema del abastecimiento esencialmente de alimentos y de medicamentos. Muchísimas gracias, señor Ronald. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Amigos de Noticias 24, la invitación para ustedes es a continuar disfrutando de este espacio a través de nuestro portal web www.noticias24.com y de nuestra cuenta en Twitter @noticias24. Los espero en una próxima entrega de Temas 24. Hasta luego.